Bueno, y volvemos al tema que estábamos, que habíamos anticipado. Estábamos en contacto con Lorena Medina, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, a propósito de toda esta controversia de establecimientos mixtos o no. Decana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio, Patricia. Ahora sí parece que podemos comunicar. Ahora sí nos escucha. Primero quería conocer su opinión desde la perspectiva del aprendizaje, de la enseñanza. ¿Qué opinión tiene respecto a este tipo de establecimientos monogenéricos, es decir, aquellos que son solamente para hombres o solo para mujeres? Mira, me toca de cerca, porque yo estudié en el Liceo 1 de niñas, emblemático. Por lo tanto, tengo una visión cercana, vital. Y claramente pienso que la época en que yo estudié es muy distinta a la de ahora. No vamos a decir cuántos años. Pero creo que hoy día el mundo, la vida social, gira en torno a la articulación y la integración entre hombres y mujeres. Y me resulta difícil pensar que continuamos pensando que tiene que haber establecimientos exclusivos, que podría considerarse otro tipo de segregación. Qué bueno que lo menciona, porque estaba revisando algunos estudios, esto, digámoslo, es materia de debate hasta el día de hoy, incluso en naciones del primer mundo, naciones más desarrolladas que la nuestra, y uno de los argumentos entre quienes defienden la educación diferenciada, o sea, separar hombres de mujeres, es que particularmente en el caso de las niñas, aprenden más y mejor si es que no están presentes los hombres. ¿Es así? Uy. Eso creo que puede tener mucho que ver con un tema cultural. Hemos aprendido a que en ciertos contextos competitivos con varones, al parecer nosotras algo nos pasa. No en Chile, pero en Estados Unidos hay varios estudios que muestran que frente a cuestiones competitivas o pruebas en las que se comparte con estudiantes varones, las mujeres bajan su rendimiento, habiendo venido con un rendimiento mayor. Entonces yo creo que también hemos aprendido en una cultura que ha sido un poco machista en algunos sectores de la sociedad, a que cuando estamos compitiendo, cuando estamos en situaciones de tensión o de control, de prueba o test, al parecer bajaríamos nuestro rendimiento. Yo creo que justamente haciendo el ejercicio contrario, de tener cada vez más establecimientos que se parezcan a la vida social, cultural, normal del mundo, vamos a avanzar en la tarea de que no tengamos que separar a las niñas para que rindan mejor. Las niñas y las jóvenes, las mujeres debieran rendir a la altura de sus capacidades en cualquier contexto. Ya, pero disculpe, pero ¿es un hecho de que las niñas rinden mejor sin la presencia de los estudiantes hombres? ¿Eso es algo que se sigue repitiendo? ¿Hay algún estudio acá en Chile, por ejemplo, al respecto? Porque yo veía algunos estudios de Manchester, en Estados Unidos también, sí, en fin. Sí. Yo conozco muchos estudios norteamericanos, en realidad estudios chilenos hasta ahora creo que no. Creo que hay algunas cosas que Comunidad Mujer, por ejemplo, ha mostrado, pero creo que no nos hace sentido la lectura de esos estudios. Habría que, bueno, la investigación tiene un campo ahí en Chile, pero creo que hoy día no puede seguirse sosteniendo la idea de separar a hombres y mujeres con la excusa o la variable del rendimiento. Sí. Tiene mucho que ver con factores culturales. Lorena, sí, dentro de los argumentos que algunos apoderados del Instituto Nacional presentaron en el debate que se dio en torno a este tema, aparecían frases como, por ejemplo, que al haber mujeres, los alumnos se iban a desconcentrar, que iba a haber más tensión en las aulas, en esta condición natural, en una edad en la que el ser humano se encuentra con sus hormonas revolucionadas. ¿Qué le parece ese argumento? Me parece fuerte, es una señal más de que no hemos aprendido a entendernos o a vivirnos como una sociedad más integral. Es decir, no puede ser que yo vea con este tipo de, perdón, lo voy a decir quizás, fuerte, pero creo que tiene que ver con algo de prejuicio. Porque uno podría decir a las mujeres le podría pasar lo mismo con los varones. ¿Por qué no nos pasa? Porque claramente lo hemos aprendido así. Lo hemos normalizado en una sola dirección. Entonces uno debería pensar que una educación integral, que hoy día creo que para muchos estudiosos de educación y los que trabajamos formando profesores, no se entiende una educación de calidad si no es integral. Y integral significa
ser capaz de convivir, compartir, crecer y aprender en conjunto con la diversidad con la que nos encontramos en el mundo actual. Ahora, Lorena, disculpe, pero desde el punto de vista del aprendizaje, estamos hablando aquí en el Instituto Nacional a partir del séptimo básico, digamos, de mayoritariamente adolescentes, pero ¿hay alguna evidencia respecto de que, sobre todo en los cursos más de niños más pequeños, las mujeres y los hombres aprenden a una velocidad diferente? De que desde ese punto de vista podría ser recomendable lo que algunos establecimientos conocen como coeducacional, o sea, separados al momento de los estudios y juntos en, no sé, deportes, en el recreo y en algunas otras disciplinas. Sí, hay hartos trabajos que muestran, hay evidencia en los dos sentidos, pero también uno podría mostrar la evidencia de estudios de sesgo de género en las clases, sobre todo en la que se aprende incipientemente en educación básica, incluso en el jardín infantil. Estudios de investigadoras de nuestra facultad con la Universidad Diego Portales tienen datos importantes acerca del sesgo de género en preescolar, en ciencia y matemática. Entonces, cuando tú haces la división, lo que estás haciendo es poniendo en juego a estudiantes que vienen aprendiendo desde los 4 años, que en ciencia y matemática parece que los niños rinden mejor y en lenguaje mejor las niñas. Entonces, yo no podía decir que el resultado positivo en aprendizaje de las niñas por separado y los niños por separado no es el resultado de un sesgo de género que existe desde el preescolar. Sí, y en ese mismo sentido, ¿cuáles son las consecuencias negativas que puede tener el hecho de que en una sala de clases solamente hayan hombres? Y estoy recordando lo que fue este incidente que se dio el año pasado con los polerones que habían del Instituto Nacional, con una serie de frases consideradas machistas y que generó ahí bastante polémica. ¿Tiene que ver también con ese tipo de actitudes, de opiniones, el hecho de que estén solamente hombres en un establecimiento educacional? Claro, ahí volvemos al tema de la formación integral. ¿Te fijas? Parte del punto de aprender integralmente, formación ciudadana, respeto por el otro, por la otra, es fundamental y eso se aprende en 12 años de escolaridad. Evidentemente al convivir con niñas, niños y del género que estemos hablando, se produce un fenómeno de regulación entre pares y de autorregulación que tiene que ver con que hay ciertas cosas que no puedo hacer simplemente por respeto porque hay alguien de un género distinto a mí y porque tenemos que convivir juntos en un mismo espacio. Hay temas de ciudadanía, de género, de equidad, de inclusión, de no exclusión. Son fundamentales. Si tú no lo ejercitas desde chiquitito, es muy difícil construirlo, reconstruirlo en la formación secundaria o superior. Ahora, en términos de políticas públicas, y aun cuando la academia ha sido un poco despreciada, digamos, desde la autoridad en otras materias, ustedes desde la Facultad de Educación de la Universidad Católica lo que recomiendan en definitiva es educación mixta. Totalmente. Ahí me la juego en la opinión personal, pero también en el trabajo que tienen nuestros centros de investigación. La facultad lidera 2 centros, el Centro de Política y Práctica en Educación, CPUC, que ya cumple 10 años, y el CJE, que es el Centro de Justicia Educacional, que justamente tiene 6 líneas de investigación en temas de inclusión y exclusión educacional, en todos los niveles educativos, desde preescolar o kinder o educación parvularia hasta la educación superior. Y desde la investigación que sale de los centros, desde la investigación de la propia facultad y desde la opinión de nuestros formadores, nosotros pensamos que el régimen mixto es lo más cercano a la sociedad y al mundo que vivimos hoy día. Y solo quisiera agregar algo respecto de la votación del Instituto Nacional. ¿Sí? A mí me llama la atención que la votación de profesores y estudiantes fue a favor. Digamos, lo que salió en contra son apoderados y otros actores sociales, digamos. Hay que recordar que el hecho educativo, el corazón del hecho educativo, ocurre en la sala de clase. Y profesores y estudiantes son los que viven el día a día de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y si ellos están porque el Instituto Nacional sea mixto, yo creo que hay que escucharlo. Muy bien. Lorena, muchas gracias por esta entrevista, por conversar con nosotros sobre este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, avanzamos a otros temas. El paisaje y variedad culinaria han cambiado en nuestro país con la llegada de los extranjeros. En restaurantes y supermercados ahora podemos reconocer nuevos aromas